que hemos estado estudiando el primer libro de la carta de Pablo a los Efesios. ¿Sí? Yo le había puesto este mensaje, se llama Conociendo a Dios, el espíritu de sabiduría y de revelación. Estábamos viendo rápidamente, hace 15 días hablamos de que el libro de los Efesios describe a Jesucristo nuestro todo en todo. ¿Sí? O sea, Jesucristo debe ser todo en nuestra vida. Y veíamos que dentro de ese primer capítulo del libro de los Efesios estábamos hablando cuál era la posición del creyente. Veíamos también que se nos revelaban misterios a través de esta carta. Vemos también cómo a través de la carta de los Efesios se establece el caminar del creyente, el caminar del cristiano. También vemos que uno de los capítulos trata cómo seguir a Cristo. También cómo vivir en relación con otras personas, otros creyentes, y finalmente el capítulo 6 del libro de Efesios habla de la guerra del cristiano. ¿Sí? Vimos cómo estuvimos tocando parte de lo que el gran misterio que Pablo le habla a los Efesios al describir el concepto de la iglesia. ¿Sí? El concepto de la iglesia como un todo, ¿sí? Donde cada uno de nosotros somos miembros que pertenecemos a esa gran construcción que es la iglesia, ¿sí? Que es, veíamos que la iglesia es real. La iglesia es real porque somos cada uno de nosotros. Que todos unidos adecuadamente vamos a constituir el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y como cuerpo de Cristo, nosotros nos sujetamos a la cabeza de ese gran cuerpo que es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo del cual todos nosotros formamos parte. Entonces, también vimos de alguna manera que la semana pasada también hacíamos referencias sobre los frutos de la redención. ¿Sí? Veíamos que el perdón de los pecados es el resultado del gran amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo es como nosotros pudimos recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador, y este ejercicio que hicimos, este evento que sucedió en nuestras vidas, nos llevó al perdón de nuestros pecados. Nadie, absolutamente nadie puede lograr ese perdón, esa redención, ese pago por el pecado. Nadie, absolutamente. Y en nosotros el hecho de haber declarado con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y haberlo recibido en nuestro corazón, nos trajo ese gran premio, nos trajo el pago de ese rescate, porque nosotros estábamos esclavizados, atados a quién, al pecado. Y esto nos vino a liberar. También vimos cómo nos habla de las bendiciones, nos habló de las bendiciones que nosotros recibimos cuando reconocemos y cuando somos objeto de esta redención. ¿Sí? Decíamos que en la redención el Padre, Dios, el Padre la planeó. El Hijo pagó por ella y el Espíritu Santo, a través de él es como nosotros la recibimos. Entonces, veíamos también que la redención fue la obra más maravillosa que Dios hizo. Más maravillosa. ¿Por qué? Porque Él habló una palabra y los mundos fueron creados. Pero Él envió a su Hijo para que pagara con su vida por nuestro perdón de los pecados, por nuestra redención, por la limpieza. Decíamos que Dios nos ve a nosotros puros y sin mancha a pesar de cómo nosotros nos vemos. Dios tiene una óptica distinta a la de nosotros. Nuestra óptica todavía está como cuando los lentes se nos ensucian un poco y está así medio borrosón, pero Dios nos ve a nosotros limpios y sin mancha, y es una gran bendición, es una gran muestra de su amor hacia nosotros, que Él a nosotros ya no nos ve pecadores. ¿Por qué? Porque ya fuimos redimidos por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. ¿Sí? Vamos a continuar ahora con de hecho vamos a concluir el primer capítulo de Efesios, pero hoy vamos a hablar de la segunda parte de este primer capítulo. Y nos vamos al libro de Efesios, ¿sí? Y nos vamos al capítulo 1. Pero quiero comentar que
Dentro del libro de los Efesios, Pablo hizo dos oraciones. Hizo dos oraciones. Ahorita vamos a ver lo que es la primera oración, que viene en el capítulo 1 del libro de Efesios, de los versículos. Nosotros vamos a leer desde el 15 al 23, pero la oración es del 16 al 23, ¿sí? Efesios 1, del 15 al 23, viene la primera oración de Pablo. Y dice, el versículo 15, 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El 16, aquí empieza la oración, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, porque tu unción se derrama en este lugar. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, mora en nosotros y ha destapado, ha abierto, Señor, nuestros sentidos, ha abierto nuestro corazón, ha abierto nuestra mente, Señor. Y te damos gracias porque nos disponemos a recibir a través del Espíritu Santo, de esa fuerza, del poder del discernimiento, Señor, tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos, convocados a tu llamado, Señor, para recibir esta semilla de fe, que es tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta es la primera oración de Pablo que hace a los efesios. Y como decíamos, los efesios eran un pueblo gentil. Entonces Pablo está haciendo esta oración y empieza, primero dice, por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe. O sea, Pablo aquí está haciendo referencia de que él ha escuchado de la fe de los efesios. Dice, de vuestra fe en el Señor Jesús. O sea, ellos ya sabían, ya tenían parte de la revelación de que la fe tenía que ser en Jesucristo, que no era una fe en una persona, ni era una fe en bienes, ni era una fe tampoco en circunstancias o situaciones. Era la fe en Jesucristo. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí es muy importante para nosotros entender esto. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Sí? En el Señor Jesús, en Jesucristo. Es una fe que de hecho estaba iniciando en ellos, en alguien en el que ya no veían. ¿Sí? Jesucristo ya no estaba físicamente, Jesús ya no estaba físicamente. Ya había muerto, había resucitado, estaba a la derecha del Padre, pero estaba vivo. Entonces Pablo hace referencia a esta fe de los efesios que empieza a manifestarse por su creencia ¿en quién? En el Señor Jesús. No está hablando en Jesús, está hablando del Señor Jesús, de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, él también dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí también ya ellos tenían el entendimiento de que los santos eran quienes, todos los que creían en Jesucristo. ¿Sí? De vuestro amor, dice, y de vuestro amor para con todos los santos.
O sea, no estaba refiriéndose a la persona, a los efesios, que iban a amar a toda la gente, ¿sí? Él estaba haciendo una diferencia. Dice, primero, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo. Quiere decir, ya están ustedes creyendo en lo que yo creo, están creyendo en lo que yo les estoy predicando. Pero dice también, y de vuestro amor para con todos los santos, de vuestro amor para todos los que conformamos la iglesia, no para los que están afuera o para los que nos encontramos en la calle. Aquí Pablo está siendo muy específico en eso. Por eso este capítulo se llama el espíritu de sabiduría y de revelación. Porque es muy fácil decir, oye, pues he oído de ustedes por la fe que tienen. ¿En quién? ¿Quién sabe? Pero tienen fe. Y también por el amor que ustedes muestran a quién, a todos. Y no, no es el amor a todos. Aquí él se está refiriéndose por vuestro amor para con todos los santos, para los que conformamos el cuerpo de Cristo. Uno, es cierto, Dios creó al hombre, creó a toda la humanidad, pero no todos somos iguales. Y de alguna manera, lo que él busca es, dice, que nosotros como hermanos en Cristo Jesús debemos animarnos a la fe. Muchas veces nos anima más a la fe una persona que no cree en Jesucristo que alguien que está creyendo en Jesucristo. Esto no puede ser. Si el creador y consumador de la fe es Jesucristo, nosotros tenemos que animarnos a la fe. Tenemos que animarnos, tenemos que empujarnos a seguir creyendo que las cosas que no se ven se van a dar, ¿sí? Entonces Pablo aquí está diciendo, dice, por esta causa, yo que he oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, para todos los hermanos en la fe. Y entonces él ya dice, no ceso, no paro de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. O sea, Pablo muestra también su agradecimiento y dice, yo sé que no están pasando las cosas de una manera fácil. Yo sé que no son fáciles, pero he escuchado de la fe que ustedes tienen en Jesucristo y del amor que ustedes le están entregando a todos los santos. Y por eso yo no paro de darle gracias al Señor, no paro de hacer memoria de ustedes en mis oraciones. Constantemente estoy haciendo oración por ustedes, que es algo a lo que la palabra nos invita, a que estemos orando unos por otros, a que se esté fortaleciendo nuestra fe a través de ¿qué? De la oración. En la medida en que nosotros estamos orando unos por otros, estamos ejercitando el poder de la oración en nuestros corazones, en nuestra vida. Entonces dice, habiendo oído de vuestra fe, de la fe de ustedes en el Señor Jesucristo y de su amor para con todos los santos. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿A través de qué? De alumbrar los ojos de su entendimiento. ¿Sí? Fíjense aquí qué importante y cómo la palabra nos va revelando. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Él, en el conocimiento de Jesucristo, alumbrando los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, en esta oración Pablo está, como veíamos la semana pasada, en el libro de Efesios, Pablo también establece una serie de bendiciones que nosotros ya hemos recibido por el simple hecho de ser hijos de Dios, por el simple hecho de que nosotros nos hayamos convertido en sus hijos, ¿sí? Por ese simple hecho ya nosotros estamos recibiendo bendiciones, pero necesitamos detectarlas, identificarlas y tomarlas. Las bendiciones ya están. Las bendiciones ya están aquí en su palabra, pero nosotros necesitamos tomarlas, entenderlas y recibirlas. ¿Para qué?
para que puedan hacerse vivas en nuestra propia vida. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, aquí está hablando de la relación de Jesucristo con Dios, una relación única, extraordinaria, y quiere que esa relación también nosotros la estemos manteniendo con el Señor. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría, principios prácticos y funcionales. Esa es la sabiduría, principios prácticos y funcionales. ¿Pero a través de qué? De la revelación. ¿Y qué es la revelación? Es la percepción clara a un entendimiento aplicable. Es una fuente natural, una fuente que va a surgir de nosotros, pero con un toque divino, con un toque sobrenatural, que es el toque del Espíritu Santo. Así es cuando la palabra nos es revelada, que nosotros podemos entender algo más de lo que viene escrito, que nos lleva a profundizar en el misterio de la palabra para que nosotros podamos entender claramente, ¿sí? Y podamos aplicar de una manera práctica y funcional lo que la palabra dice que debemos hacer en nuestra vida. La sabiduría son principios prácticos y funcionales. No son cosas complicadas, ni tampoco cosas muy elaboradas, sofisticadas. Es la aplicación práctica y funcional de la palabra, ¿a dónde? A nuestra vida, ¿sí? Por eso dice, para que el Dios de nuestro Padre, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y la revelación es tener claramente el entendimiento, ¿sí?, de la fuente divina y sobrenatural a través del Espíritu Santo. Cosas que ojo no vio, oído no oyó, ¿sí?, pero que Dios ha traído para nosotros. Esa es la revelación, el poder comprender lo que dice la palabra y cómo la podemos aplicar en nuestra vida. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es los ojos de nuestra mente, los ojos de nuestra conciencia interior, que podamos nosotros comprender qué es lo que sigue en el siguiente paso que vamos a dar. No es dudar de que lo que vamos a hacer es correcto o es incorrecto. No traer duda, porque aquí adelante dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es un objetivo, es un atributo de certidumbre, de certeza, pero es un objetivo que ya tenemos listo. ¿Para qué? Para tomarlo. Vámonos a Romanos, allá atrás, Romanos 8, 24, Romanos 8, 24 y 25. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces aquí está haciendo una referencia, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué? Porque pues ya lo estás viendo, ya se hizo tangible. Y dice, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Para qué lo esperas si ya lo estás viendo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y aquí nosotros también, por eso dice la palabra que nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y esto habla que la palabra, la palabra nos lleva a que cuando una promesa es cumplida, deja de ser promesa. Ya se hizo realidad en nuestra vida. El hecho de que nosotros, no sé, algún deseo de nuestro corazón, algo que necesitemos, de repente llega, es una promesa cumplida de parte del Señor para nosotros. Ya lo vimos, ya dejó de ser promesa, ya dejó de ser esperanza, ya operó la fe y el resultado es que lo tenemos. Y así sucede con muchas veces, bueno, en el caso de nosotros, cuando yo no me convertía y que Lupita estaba orando y que nosotros, pues, yo
lo que me acercaba me decía, yo la despreciaba, yo le decía, no hombre, a mí no me traigas eso, no, no es para mí. Qué bueno que tú estás metida en eso, qué bueno que te está ayudando, qué bueno, pero es para ti, no para mí. A mí déjame en paz, déjame que yo viva como vivo, me gusta como vivo. Aunque yo no tuviera el entendimiento, no tenía el discernimiento de entender lo que Dios me estaba llamando a hacer. Ujú. Entonces, era complicado, pero ella seguía con esa promesa, con esa fe en su corazón, de decir, mi marido tarde que temprano va a venir a los pies del Señor, tarde que temprano. Y pasaron 13 años de una oración constante, de estar recibiendo eh, malagradecimientos, de ser despreciada, de ser hecha a un lado, de ser pues, tildada como loca, ¿sí? Porque yo muchas veces le decía, estás loca ya con eso, ya cállate, ¿no? Entonces, Dios hizo un milagro. Y el día que yo me rendí a los pies del Señor, fue el día en que la promesa se cumplió para ella. Pero pasó, bueno, muchos pueden decir, oye, pues qué poquito, 13 años, ¿no? Pero para muchos pueden decir, oye, pues mucho tiempo. Yo lo que digo es, fue el tiempo suficiente que yo necesitaba para venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque eran los tiempos de Él. No eran ni los tiempos de ella, ni mis tiempos. Ella hubiera deseado que al primer día que me dijo, oye, mira, la palabra dice esto, ay, sí, cómo no, a ver, vamos. No, no fue así. Tuvieron que pasar 13 rápidos años para que yo viniera a los pies del Señor. Pero todo estaba perfectamente diseñado, como es el Señor. Todo perfectamente acomodado para que yo viniera no a probar, sino que viniera a caer redondito, completito, completito, completo. O sea, a no buscar otra cosa más que lo que el Señor tenía para mí. Entonces, esa promesa se cumplió. Y así va sucediendo con cada uno de nosotros. Pero cuando la promesa se cumple, deja de ser promesa. Porque dice que todas sus promesas, ¿sí? Se van a hacer realidad en el sí y en el amén. En el así sea. Ujú. Entonces, Pablo aquí lo que les está diciendo a ellos, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Y decíamos, la esperanza es un objetivo, es un atributo de certeza, de certidumbre. Allí en Efesios 2, 8, 9 dice que nosotros somos salvos por fe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí lo que vemos es que el entendimiento de la gracia de Dios es que su bondad es un favor inmerecido y su amor es totalmente generoso, es un amor que nos comprende, nos entiende. Y dice que somos salvos, y el ser salvo tiene un amplio rango de significado, porque incluye la salvación de la ira de Dios, ¿sí? Incluye la salvación de la ira de Dios. Nosotros, como hijos de Él, ya no veremos esos castigos cuando Dios se enoja, ¿sí? Y castiga a los que no son sus hijos. Esa obra destructora. Ya nosotros somos salvos de esa ira del Señor. Y fuimos salvos porque al principio todos éramos objeto de la ira del Señor porque éramos pecadores. Porque todos nacimos con el pecado. Entonces, ahora nosotros al ser sus hijos, fuimos ya exceptuados por el medio de la salvación que nos trajo Jesucristo. ¿Sí? Entonces vemos aquí cómo fuimos salvos por medio de la fe. ¿Por qué? Porque ya nosotros lo hemos creído que la salvación ya la alcanzamos. Y nosotros seguimos ese proceso de seguir preparándonos, de seguir estudiando, de tratar de conocer más al Señor, por una razón. Porque mientras más lo conocemos, más podemos fortalecer nuestra relación con Él, más podemos entender cuál es el propósito de nuestra vida, más podemos discernir cuáles son las decisiones que debemos tomar y cuál es el camino que debemos seguir. Aquí nosotros fuimos salvos porque teníamos esa necesidad, una necesidad.
de conocer una vida distinta, la verdadera vida que Cristo vino a predicar, una vida abundante. La vida abundante que no se da porque tenemos dinero, o que no se da esa vida abundante porque somos felices, o no se da porque conocemos a un político muy importante, o conocemos a un artista, o conocemos a alguien de eminencia. Por eso no se da la salvación. Ni porque estamos haciendo obras buenas todos los días, ¿verdad? Que estamos ayudando al que necesita, le estamos dando de comer físicamente al hambriento. Eso no nos da la salvación. La salvación viene por medio de Jesucristo. Y por eso aquí en Romanos 8:25 dice, perdón, en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe, nadie se exalte, nadie diga yo soy el mejor, yo soy bueno. Aquí no opera, aquí no opera, porque ningún esfuerzo humano puede contribuir a la salvación. Porque aquí lo dice, es don de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. El que lo quiera tomar, lo va a tomar. El que no, no. ¿Sí? O sea, la mesa está puesta, el banquete está servido, el que quiere pasar, se lava sus manitas, arrima su banco, se sienta y come. ¿Sí? El que no, pues no, ¿verdad? El que no, no. Se puede lavar las manos, pero dice, no, pues yo no quiero comer de esto. A mí me gusta más otro tipo de comida, otro tipo de alimento. Me gusta el alimento ceboso, me gusta el alimento apestoso, me gusta el alimento de otras características, pero la mesa está puesta para el que quiera acercarse, ¿sí? Y servirse, alimentarse de ese alimento bendito y sagrado que es la palabra, de lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿A qué nos ha llamado? Vámonos a Filipenses 3, versículo 14. Filipenses 3, allá adelante. 3:14. ¿Qué dice? Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Dice, prosigo a la meta. Por eso aquí hablamos de esperanza, hablamos de un objetivo, prosigo a la meta. Yo tengo una meta que llegar, a dónde llegar. Y esa meta va a ser mi premio. Dice, el supremo llamamiento de Dios. Dios es el que nos está llamando a todos nosotros, a cada uno de nosotros Dios nos está llamando. Dios no nos está hablando a través de terceras personas. El llamamiento de Dios es personal. Por eso decíamos ahorita, nosotros en la medida en que vamos estudiando y vamos entendiendo más la palabra, vamos fortaleciendo nuestra relación con Dios. Y esa relación con el Señor, ¿qué nos va a traer? Nos va a traer el entendimiento, el discernimiento de cuál es el llamado que yo tengo para servirle a Él. Y ese llamado es mi meta. En el momento es una promesa que yo tengo que cumplir. Y en el momento en que yo vea que esa promesa se va a dar, ¿sí? Ese cumplimiento, yo voy a ir recorriendo ese caminar, voy a ir alcanzando pequeñas victorias para alcanzar finalmente ese título supremo, ese premio mayor que Dios tiene para mí. ¿Sí? Porque es un llamado de Dios hacia mí. No es un llamado que Lupita me haya hecho, no es un llamado que mis hijos me hayan hecho tampoco, o mis nietos, no. Es un llamado que Dios me hizo a mí, es un llamado personal. Por eso nosotros necesitamos comprender la palabra, necesitamos estudiarla, necesitamos escudriñarla para conocer más al Señor. Conociendo más al Señor, yo puedo estar más sensible a su voz. No va a haber espíritus como los que veíamos el otro día en esa palabra, espíritus malignos que vengan a engañarme. Va a ser la auténtica, la única, la exclusiva voz de ¿quién? Del Padre que me va a estar hablando.
y voy a ser tan sensible que la voy a escuchar. Eh, ¿Han visto los aparatos, los audífonos, los que usan los aparatos para escuchar? Esos aparatos son de una altísima fidelidad, altísima fidelidad. Y yo me acuerdo que en una ocasión, estando en Chihuahua, nosotros no sabíamos que un compañero, o sea, sí reconocíamos que un compañero tenía un oído súper fino, porque así la conversación más baja, más suavecita que se pudiera tener, él alcanzaba a percibir aunque estuviera 2 o 3 escritorios más atrás. Entonces, pues nos sorprendía mucho el que tuviera un oído tan fino. Y una ocasión, alguien aplicó 2 teclas en una computadora, ¿sí? Y no sé qué pasó, pero chilló el aparato del amigo, chilló su aparato. Entonces, hasta entonces nosotros comprendimos que él traía aparatos, o sea, que él era sordo, pero con esos aparatitos escuchaba. Y bueno, o sea, aquí, como siempre, ¿verdad? Hay gente mala, o gente traviesa. Ya después, si lo veían que estuviera él muy clavado en su trabajo, pues ya le movían ahí las 2 teclas esas o 3 teclas y nomás oía pi, pero se alcanzaba a oír el pi y hacían que se desconcentrara, ¿no? Pero a lo que voy es que son de tan alta fidelidad estos aparatos, ¿sí? Que permiten escuchar limpiamente. Entonces, nosotros, estudiando la palabra, metiéndonos, escudriñándola, pidiéndole al Señor, la palabra necesita intención, pero necesita intención con atención, ¿sí? Necesitamos nosotros tener el deseo de querer estudiar, pero también necesitamos poner una actitud completamente de enfocarnos en que queremos entender. No podemos estar leyendo y escuchando otra cosa, o no podemos estar leyendo y hablando. Necesitamos concentrarnos en la palabra para verdaderamente sacarle mejor provecho. ¿Sí? Platicaba yo con Yolanda el otro día, como cuando uno se va a preparar para un examen. Cuando uno se prepara para un examen, tiene que estar completamente enfocado para que no se le pierda nada, ningún detalle. Y luego en los exámenes, no sé por qué razón, pero luego ponen preguntas así como en doble circulación, ¿verdad? Y uno necesita estar para cachar y precisamente poner la respuesta correcta. Entonces, nosotros necesitamos estudiar la palabra precisamente para que seamos sensibles a la voz del Señor y evitar esos malos espíritus que andan rondando por ahí, que luego nos dan ideas que no vienen de parte del Señor. Entonces, mientras nosotros podamos fortalecer más nuestra relación, nuestro caminar, pues va a ser un caminar más girito, más rápido. ¿Por qué? Porque estamos escuchando verdaderamente la voz de nuestro Padre. Y va a ser más fácil para nosotros poder discernir y entender qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, Filipenses 3:14, ¿qué nos dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. El llamamiento, el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, no es un llamado común y corriente. No es un llamado común y corriente. Es un llamado que nos va a llevar a qué? A poder cumplir con el deseo de nuestro corazón de servirle a Él. Nosotros le servimos de muchas maneras. Y tenemos deberes, claro, como esposos, como esposas, como hijos, como madres, como padres, como abuelos, como hermanos, como tíos, como sobrinos, como cuñados, ¿sí? Tenemos deberes, pero el llamado viene de parte del Señor, ¿sí? Es un llamado distinto. Es un llamado para el cual Dios nos está preparando, porque Él quiere que nosotros le sirvamos de esa manera. Y por eso vemos que hay evangelistas, vemos que hay pastores, que hay maestros, ¿sí? Que hay apóstoles. Entonces, todos estos son llamados que Dios les da a cada uno, precisamente para que les sirvan de la mejor manera, pero Dios los va preparando en cada uno de estos llamados. Entonces dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos repitiendo o complementando lo que viene en Filipenses 3:14. Dice, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Jesucristo. Y llamó con llamamiento santo. El llamamiento que Él nos hace es un llamamiento santo. Y santo hemos dicho que quiere decir apartado, ¿sí? Apartado para Él. Es un llamamiento que debemos apartar de todo lo que nosotros hacemos. Debemos darle un trato diferente, un trato distinto. Debemos, claro, hacer una preparación. Es un plan distinto, pero que se va a integrar al plan de nuestra vida. Dice, no conforme a nuestras obras. Y aquí es donde viene uno de los principales problemas que se convierten en frustraciones cuando por no saber escuchar la voz de Dios tomamos un llamado que no nos corresponde. ¿Sí? Porque igual nos emocionamos. Oye, a lo mejor Dios nos ha llamado a ser evangelizadores y me voy a parar en la esquina, pero a lo mejor no era la voz de Dios la que me estaba llamando. A lo mejor Dios me está diciendo, vas a ser maestro. Te voy a preparar para ser maestro. Pero no, yo me emocioné y me paré en la esquina y no funcionó una vez, otra vez, y viene mi frustración. Y dice aquí, no conforme a nuestras obras. Nosotros, precisamente por eso, dice el espíritu de sabiduría y revelación, porque nosotros vamos a entender que no es por nuestras obras por las cuales vamos a cumplir el llamamiento que Dios nos ha dado. No es por lo que nosotros hacemos. Debemos tener una guianza del Espíritu Santo, una dirección para poder cumplir con ese propósito, porque dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, según el propósito de Dios. Nosotros, si entendemos más la palabra, si aquí, como dice Pablo, este espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación verdaderamente opera en nosotros, nos vamos a meter a estudiar más, con unos ojos distintos, lo que es la palabra. Y vamos a poder entender más del conocimiento del Señor. Lo vamos a poder entender. Y ese entendimiento va a provocar que nuestra relación personal con Él sea una relación más sólida, una verdadera relación íntima. Y vamos a poder ser sensibles a lo que Dios nos está diciendo. Este es mi llamado. Quiero que hagas esto. Sí, Señor, yo obedezco y lo voy a hacer. Y entonces no van a ser mis obras. Aunque para muchos, van a decir, no, hombre, qué gran obra está haciendo este hombre. Pero muchas veces es la voz del diablo, que quiere moverte, ¿m? Quiere tumbarte, porque dice enseguida, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor no es en nuestras fuerzas, ¿m? Es por la gracia de Él a través de Cristo Jesús, ¿m? Quien ya mora en nosotros. A veces suceden cosas que uno no entiende humanamente, pero por el Espíritu Santo, ¿sí? Por el Espíritu Santo sabemos que esta gracia que nos fue dada por Cristo Jesús, todo funciona. Voy a dar un testimonio. Ahora en esta reunión familiar que hicimos, yo le encargué a Michelle un rompecabezas. Le digo, te encargo por favor que me diseñes un rompecabezas que hable pues, sobre la unidad o la paz, la familia. Ujú. Y ya, fue todo lo que le dije. No le dije absolutamente nada más. ¿Ya? Ayer que hicimos el ejercicio de ese rompecabezas, bueno, le digo, y bueno, pues procura que nos alcance uno para cada uno, una pieza del rompecabezas para cada uno. Ayer que hicimos el ejercicio, yo no había visto el rompecabezas, ¿no? Entonces ya me entrega el paquete con el rompecabezas le digo, el rompecabezas, me dice, aquí está, el rompecabezas. Le digo, ¿cuántas piezas son? Me dice 33. Y me quedé así, ¿de veras? Sí, me dice, son 33. ¿Por qué? Le digo, es que somos 33.
¿sí? Entonces, era una pieza precisamente para cada uno de los que estábamos ahí reunidos. Humanamente uno puede decir, no, hombre, es una chiripa, una casualidad, no. Pero nosotros sabemos que era ya la obra, la mano de Dios. ¿En qué? En que cada uno tenía que pasar con su pieza para armar ese rompecabezas. Entonces, hay cosas que llegan a suceder que humanamente no son entendibles. Y si nosotros no estudiamos la palabra, igual nos van a pasar de noche. Y vamos a perder la oportunidad de reconocer lo que Dios está haciendo, que es imposible al entendimiento humano. Dios nos está preparando para que nosotros podamos operar este espíritu que dice Pablo, de sabiduría y de revelación en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es importante. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. O sea, si tenemos sabiduría y revelación, vamos a entender. Ujú. Si no tenemos sabiduría, pues igual vamos a entender. Pero si no tenemos revelación, vamos a entender, pero desde el punto de vista humano. Y Dios quiere que entendamos en otro nivel. Quiere que entendamos de una manera profunda. Quiere que entendamos verdaderamente lo espiritual. ¿Sí? Quiere que comprendamos. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque aquí Pablo se está refiriendo a que ellos, con el espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de su entendimiento, iban a saber cuál era la esperanza, si cuál iba a ser la meta, el objetivo del llamamiento que Dios les iba a hacer a cada uno de ellos. Uh-huh. Ese llamamiento, es decir, no va a ser por obras, o sea, por mucho que uno se esfuerce en querer hacer el bien, si hay un dicho que dice, haz el bien sin mirar a quién, ¿no? Pero ese es el entendimiento humano, ¿sí? Porque tú le puedes hacer el bien a alguien, pero no va a pasar nada, no hay trascendencia. Sin embargo, Dios, ¿qué te dice? Que cuando, más que hacer el bien, tú debes buscar que la persona se salve, porque puede ser la única oportunidad que tenga de hablar con alguien que lo conozca a él, ¿sí? Puede ser la única oportunidad en toda su vida. Y si nosotros tenemos esa herramienta tan poderosa que es la palabra y tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos la sabiduría y tenemos la revelación que viene a través del Espíritu Santo, pues vamos a entender y vamos a comprender. Uh-huh. Entonces seguimos adelante. Dice en Hebreos, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y aquí vemos otra de las cosas que a mí me costó trabajo llegar a comprender. Cuando Lupita me decía, es que tú vas a venir a los pies de Cristo porque fuiste llamado desde antes de la fundación del mundo. Y yo le decía, hijo, no sé de cuál tomaste, de cuál fumaste, pero la verdad que no sé a qué te refieres con eso. No, como que desde antes de la fundación del mundo. Y la verdad, estudiando ahora sí que la palabra, te das cuenta que Dios ya nos tiene a cada uno de nosotros en nuestro carril. Ya nos tiene, ¿sí? La velocidad con la que nos desplacemos es boleto de nosotros. Pero Él ya tiene nuestras metas, ya tiene nuestros caminos, ¿sí? Y ahora sí que la velocidad que nosotros queramos imprimirle a esta carrera es tan rápido o tan lento como vamos a llegar. Pero el propósito ya está. Y vamos a llegar a ese propósito. Ahorita, por ejemplo, lo que estamos compartiendo es que veamos por qué es importante estudiar la palabra, por qué necesitamos. Ya Pablo se lo dijo a los filipenses, digo a los efesios, y también nos los está diciendo a nosotros. Dice, yo no ceso de dar gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No ceso de considerarlos en mis oraciones, para que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que alumbre los ojos del entendimiento de ustedes, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado, ¿sí? Y Dios nos ha llamado con un propósito, precisamente. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de su ejército, del ejército de Jehová,
Somos parte, miembros de su iglesia, donde la cabeza es Jesucristo, ¿sí? Y luego tenemos Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Fíjate, aquí ya nos está diciendo que el llamamiento es un llamamiento celestial, ¿sí? Un llamamiento de los cielos. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Debemos prepararnos como si fuera una profesión. Así como estudiamos, como entregamos trabajos, tareas, como ejercitamos para poder practicar nuestra profesión, así es el llamamiento. Tenemos que practicarlo, estudiarlo, hacer ejercicios, hacer ejemplos, diseñar planes, diseñar proyectos. En este llamamiento, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. O sea, las cosas tienen que ser con excelencia en nuestra vida. Y entonces vemos también cómo este espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación que nos ha sido dado, ¿sí? Dice en Efesios 1:14, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es la herencia que estamos recibiendo de Dios. Somos santos quienes hemos sido llamados a ser su propio pueblo. Es decir, todos los que hemos nacido de nuevo somos los integrantes de su propio pueblo. Allí en Efesios 1:19 dice, y cual a supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aquí vemos cómo se enfatiza la extraordinaria fuerza divina por la que Jesús fue levantado de los muertos. Y es ese mismo poder que obra en cada uno de nosotros. Si nosotros recordamos cuando hicimos nuestra oración de fe, de recibir a Cristo en nuestro corazón, eso es lo que hicimos. O sea, lo reconocimos a Él. Reconocimos primero que éramos pecadores. Lo reconocimos. Reconocimos y pedimos perdón por todas las faltas que habíamos cometido. Reconocimos que Él había muerto, que resucitó al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre y que vive, está vivo. Y que nosotros nos sujetamos a su autoridad. ¿Por qué? Porque lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y esa es la herencia. ¿Sí? ¿Qué viene después? El bautismo en agua, donde nosotros fuimos sumergidos y es una analogía de lo que pasó con Cristo. Él fue levantado, resucitado, y así nosotros cuando salimos del agua somos resucitados, dejando todos nuestros pecados hundidos en el agua. ¿Sí? Es el mismo poder que obra en todos y cada uno de nosotros. Opera en nosotros, pero también opera para con los demás. Y luego dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí nos está hablando de esa jerarquía que Él establece, esa autoridad. ¿Contra quién? Contra esos poderes malignos que son invisibles y que no vemos, que engañan y manipulan la conducta humana, ¿sí? Haciendo avanzar las estrategias de quién, de Satanás. Pero aquí está el poder de Cristo Jesús en nosotros, para identificar y poderlas vencer, ¿sí? Para poder derrotar todo lo que el diablo quiere meter en nuestra vida, todo lo que esos espíritus malignos quieren aconsejarnos. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra. ¿Por qué? Porque mientras más, dice, conocer a Dios es vivir la vida eterna. Y vamos viviendo esa vida eterna para poder luchar esa batalla espiritual que dice en Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría
de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Sí? Entonces vemos cómo el estudiar la palabra nos trae muchas bendiciones, nos trae muchos beneficios. Dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sí? Es Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Y él dice, el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué vemos? Que a través de esta carta, Pablo hace una descripción muy completa, ¿sí? En esta oración, en donde él primero reconoce que los efesios tienen fe en Jesucristo. Empezaban a tener fe en Jesucristo. En segundo, dice que muestran amor. ¿Para quién? Amor para los santos, dice, para todos los santos, no para cualquiera, para los santos. Entonces ya empieza a haber una identificación de lo que es el cuerpo de Cristo. Y luego también, él dentro de sus oraciones, ¿qué dice? Dice, le pido a Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento, de nuestro entendimiento, y para que sepamos cuál es la esperanza, cuál es el objetivo, ¿sí? A la que Él nos ha llamado, el llamamiento supremo, la meta a la que tenemos que llegar. Pero ese es un llamamiento personal, es un llamamiento que Dios nos va a hacer a cada uno de nosotros. Por eso necesitamos estar preparados para entenderlo, que nos venga ese discernimiento y podamos entender y caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque vamos a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a orar, pónganse de pie, por favor. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú has puesto la semilla de la fe, Señor, a través de tu palabra en nuestros corazones. Y te damos gracias por el Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que a todos y cada uno de nuestros hermanos aquí reunidos, Señor, ese espíritu de sabiduría, de revelación, ese alumbramiento, Señor, del entendimiento sea manifiesto a partir de ahora, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada disertación de cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias. Gracias porque proseguimos a la meta del supremo llamamiento que tú nos has dado, Señor. Y yo te pido en esta mañana que tú traigas, Señor, y le des a cada uno de estos hombres y mujeres, jóvenes, adultos, Señor, que les des a cada uno de ellos ese llamado que tú tienes para ellos, Señor, para que puedan servirte con alegría, pero también con excelencia. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque tú te revelas, te manifiestas en la vida de cada uno de ellos, Señor, para identificar ese llamado que tú tienes, Señor, para que lo puedan cumplir con alegría, con entusiasmo, Señor, con ilusión de poder servirte a ti, Padre, de que están haciendo las cosas que a ti te agradan, lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú traes ese espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, y podemos encontrar la esperanza a la que tú nos has llamado, Señor. Podemos encontrar el propósito perfecto, soberano, que tú tienes para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa obra grandiosa, milagrosa y maravillosa que tú estás haciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por la gracia sobreabundante, Señor, que tú has derramado sobre todos y cada uno de nosotros, delante de ti, delante de nosotros, delante de toda la gente que nos conoce, Señor, y aún la gente que no nos conoce. Te damos gracias, Señor, porque proseguimos a la meta.
siguiendo el ejemplo del autor y consumador de la fe que es Jesucristo, Señor, para alcanzar ese propósito que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por la vida de todos y cada uno de estos hermanos, Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo en ellos una obra importante, una obra restauradora, una obra transformadora en sus corazones, Señor, en sus vidas, que los va a llevar, Señor, a ese principio, a esa promesa que Cristo Jesús nos dio, a vivir la vida abundante, a vivir una vida plena, a vivir una vida llena de amor, una vida llena de esperanza, una vida llena de sabiduría, una vida llena de enseñanza, una vida llena, Señor, de tu palabra, una vida donde tú te manifiestes, Señor, donde tú puedas ser revelado a través de nosotros. Te damos gracias, gracias, Señor. Gracias porque el supremo llamamiento, Señor, está en nuestros corazones. Y te damos gracias porque tú limpias nuestros oídos espirituales, Señor. Porque nos metemos a tu palabra, porque nos comprometemos a aprenderla más, a comprenderla, Señor, para que podamos escuchar tu voz claramente, nítidamente. Te damos gracias porque tú quitas de nosotros, Señor, todo espíritu que viene del mal, todo espíritu que viene del enemigo, todo espíritu que no viene de ti, Señor, es desechado en el nombre de Cristo Jesús. Y tenemos oídos para escuchar tu voz, para escuchar, Señor, a tu espíritu, para saber lo que tú quieres que hagamos, Señor, en el tiempo que tú tienes para eso. Y te damos gracias, Señor. Gracias por esta congregación. Yo te doy gracias por la vida de todos estos hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque tú te puedes revelar a sus vidas, Señor, porque ellos detectan e identifican, Señor, lo que es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por esta riqueza a la que tú nos das, esta riqueza a la que tú nos has llamado vivir, Señor. Y te damos gracias por el poder sobrenatural de tu palabra que nos has dado a través de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu paz, por tu revelación, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque recibimos por fe todo lo que estamos orando, Señor. Te damos gracias, mi Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén.